Santo. Amén. A ti, Señor, dirijo mi anhelo, a ti, Dios mío, en ti confío. No quede defraudado ni triunfen de mí mis enemigos. El que espera en ti no queda defraudado el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, guíame fielmente. Enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Tuvieron vacaciones? Parece que llegaron a la página 9 o más. Más tarde, ¿Cuál? hasta la 13. ¿Ya la 13? Y no sé qué, ¿Sí? sigue mismo. Yo como que me acuerdo que nos quedamos en la Nos quedamos en tema 2. ¿No nos quedamos en la región? Entonces ya tienen ahí, bueno, aquí no se me hace que de rellenar, ¿no? Bien. Bueno, estas páginas anteriores nos hablan de que hay que tener disposición, apertura al acercarnos a la Sagrada Escritura. Hay una parte donde dice, en la página 11, nada más para aclarar algún punto, dice el último párrafo, ahí donde está como una foto. Dice, la oración individual no debe detenerse en el momento en el que el Señor nos haya iluminado o inspirado. Es ahí donde se debe profundizar y dejarse conducir por el Espíritu. Y dice ahí, ya no es necesario hacer todos los pasos, es simplemente deleitarse de la palabra, de la inspiración del Señor y quedarse en su presencia, siendo transformado por la presencia y la acción del Señor. Bueno, este paso pues es como una recomendación. Sin embargo, es bueno siempre completar los pasos, ¿no? Aquí habla de la oración individual y luego el último párrafo en la siguiente página va a decir que cuando se realicen grupos, ahí sí es recomendable, aconsejable realizar todos los pasos. Es cierto que lo más importante es la oración. Si nosotros tuviéramos como a la vista los 4 pasos de la lección, lógicamente la oración pues debería de ser como la parte más importante y el grueso del tiempo. Si nosotros pusiéramos aquí un tiempo, dijéramos, no sé, 15 minutos, entonces la oración pues debería llevarse al menos 10, 12 minutos, lo demás pues rápido, más o menos. Pues sí es lo más importante y es donde se debe llevar el grueso del tiempo. Sin embargo, considero que sí es importante lo demás. Pienso que esta recomendación más bien es, o sea, en esa parte de la oración, tú date el tiempo que necesites. Y si ya te queda un minuto, pues trata de pensar en los demás pasos, así sencillamente. Los demás pasos son importantes, ¿no? Que yo le hablo a Dios. Después de la oración, yo le hablo a Dios. O le doy gracias, o le pido perdón. Es importante. De lo que yo he sacado de la oración, es importante después qué le voy a decir a Dios. Porque cambia la actitud. A lo mejor yo llegué bien contento, hago mi reflexión y me doy cuenta que la estoy regando en 2 o 3 cosas. Y ya, pues en ese momento le pido perdón a Dios, ¿no? O que me ayude a superar esto y aquello.
Y también la última parte, la contemplación y acción, porque es importante llevarlo a la acción. No nada más decir, ah, qué bonito, y pues sí, Dios me quiere mucho y ya estoy bien contento y ya, pero ¿qué voy a hacer? Este día, esta semana, pues voy a ser más amable con mis padres, voy a ser más hacendoso en mi casa, voy a echarle más ganas a la escuela. ¿Qué voy a hacer? A tener algo concreto. Entonces sí es recomendable siempre concluir, ¿no? Yo diría más bien, es cierto, hay que detenerse en la oración el tiempo que sea necesario, pero pues si ya me agarró el tiempo, lo que sea, pues 2-3 minutos para concluir. Al cabo no creo que sea tan complicado concluir, pero siempre es bueno tener algo claro, la acción, lo que me voy a llevar, lo que va a ser. Y ya pues cuando es un grupo, pues se enriquecen pues algunas cosas, pues hay un tiempo muy específico, ya no vamos a estar aquí a ver qué se nos ocurre, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues no. Hay un tiempo limitado, por tanto pues se va llevando por tiempos, algunos a lo mejor antes terminaron la oración, otros no, y hay que seguir con los demás pasos, ¿no? Entonces en grupos sí se va marcando un tiempo, pero yo les recomiendo que en lo personal también pues concluyan. Entonces si ven que ya se les llegó el tiempo de, no sé, de irse a trabajar o de irse a dormir o de lo que sea, pues denle 3, 4, 5 minutos simplemente para concluirla, para que ojalá pues sí tengamos clara alguna oración y alguna acción. Entonces se quedan ahí en el cuadro de la página 13. ¿Ya lo vieron o no? Lo vimos. Sí, yo creo que estaba escrito ahí algo. Entonces, estas preguntas son fundamentales, ¿verdad? No, estas preguntas sí hay que aprendérnoslas. Estas sí son, o sea, ya las tenemos que tener ya en la memoria, ¿verdad? Leer, digamos, si lo ponemos así en recuadros, ¿qué voy a contestar en el primer recuadro? Lo que dice el texto, ¿no? Entonces, voy a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Leer significa responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Meditar, responder, ¿qué me dice el texto? Aquí dice nos, pero, o sea, propiamente es ¿qué me dice? Aunque se haga en comunidad, yo no voy a decir, pues es que yo pienso que a fulano le queda bien esto. No, le voy a pensar en mí. Entonces, aquí dice nos, como pensando en comunidad, pero a lo mejor se puede malentender, ¿verdad? De que yo piense en los demás. Es decir, pues al de allá le queda esto, debería echarle ganas a esto. Pues no, o sea, tengo que pensar en mí. Y ya pues cuando se haga en comunidad, pues yo digo lo que a mí me dice el texto y eso nos enriquece, ¿verdad? No lo que creo que le queda a los de la última mesa, pues no. Entonces se responde a qué me dice el texto. Aunque aquí diga pues no, pero vamos así como en lo personal, ¿qué me dice? Tercer paso, la oración. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué le digo yo a Dios? La oración ya es ¿qué le digo yo? La palabra ya me habló y ahora ¿qué le digo yo? Como decíamos, pues a lo mejor yo venía bien contento, pues la palabra me dice andas mal en esto y le pido a Dios ayuda o le pido que me perdone de esto o de aquello. Y el cuarto y quinto, normalmente como les decía se manejan 4 pasos y este recuadro pues trae así como 4 y 5, ¿eh? Es decir, en el mismo cuarto paso vamos a aterrizar el quinto y ya lo veremos pues con más calma. Pero aquí se responde a qué nos invita. O puede ser, ¿qué voy a hacer? La pregunta es como muy sencilla, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El cuarto y quinto paso es, ¿qué voy a hacer? Pues ya me di cuenta que ando mal en esto, le digo al Señor que me ayude. Tercero, cuarto, ¿qué voy a hacer? Pues rezar más, ¿verdad? O ayudar al necesitado, o visitar a mi abuelo enfermo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer?
El cuarto paso responderá a esta pregunta. Acciones a las que nos invita aquí dice, pero así como en pregunta muy sencilla, muy simple, sería ¿qué voy a hacer? Todas las preguntas como para ponerles un qué, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué voy a hacer? Pues esas serían como las, en resumen, ¿no? Si quieren ahí hacer sus anotaciones. Entonces vamos a ir salteando en nuestro manual porque si no, pues no vamos a avanzar mucho. Bueno, más bien se va a acabar todo y ya no hay mucho que ver. Entonces vamos a ubicarnos en la página 22. Y van a abrir su Biblia en Marcos 4. Marcos 4, versículo 4. 4. Ahí está en su página Del 2 22 al 9. la parábola del sembrador. Marcos 4, 2, 9. Ahí viene escrita, pero ya próximamente, o ahorita si nos da tiempo, analizaremos lo que significa un poco más leer, pero ya vamos a entrar así como un poquito más a la práctica también para ir avanzando a los pasos. Entonces, en leer, lógicamente se entiende que vamos a leer el texto. Cuando estudiemos esa parte de todo lo que implica leer, nos va a decir que uses tu Biblia. Yo puedo usar el misal, puedo usar el celular, ¿verdad? Aquí viene una Biblia, o puedo buscar no sé, a lo mejor por decir, ¿verdad? Esta parábola es el Evangelio del próximo domingo, ¿verdad? Pues en el misalito. O aquí busco el Evangelio del domingo 27. Y ahí va a venir el texto, ¿verdad? Pero muchas veces pues, las palabras no son las más adecuadas, porque se traducen para que se entienda, para que todos entiendan, los chicos, los grandes, los que estudian, los que no estudian. Entonces a veces el lenguaje se rebaja un poco, ¿no? Por ejemplo, alguna parábola que la de los talentos, ¿no? Que si a uno le dio tantos millones, pues realmente no dirá el texto, al menos en algunos de los evangelios, millones. Pero ¿qué nos quiere hacer? La liturgia quiere que todos entiendan que era mucho lo que se les dio. Si a mí me dicen, pues le dio 5 talentos, y yo a lo mejor hasta voy a entender que talento pues le dio cualidades, ¿no? Pero pues no, talento es un peso de medida en plata, que puede traducirse en granos, en monedas, en lo que sea, sus equivalencias. Pero por eso es importante ir a la Biblia. Una de las lecturas del domingo, no sé si la segunda, o el Salmo, dice que tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, y la vid pues es la planta de la uva, pero el texto original dice como parra fecunda, es decir, la parra es ya el racimo, ¿no? Entonces nomás que le cambiaron ahí el texto porque había gente que se confundía, es verídico, y en vez de decir parra decía perra. Y pues se transforma todo el salmo, ¿no? Pero el significado es diferente, ¿no? O sea, si yo me imagino una vid, por ejemplo, si a mí me dicen una vid, lo primero que me imagino es el tronco y la rama, porque se le da una forma para que crezca así de ladito y ya vayan colgando ahí los racimos, ¿no? Pero el Salmo dice tu mujer como parra fecunda, es decir, como un racimo frondoso. Cuando las uvas ya están, se ven así aterciopeladas, bonitas, la forma del racimo, es decir, toda esa imagen, así
como que no, ya están en su punto, ya están, o sea, es un fruto delicioso. O sea, esa es la imagen que nos quiere dar el Salmo. Y una palabra, a lo mejor no pierde tanto su sentido, pero sí es menos profunda. Entonces, por eso es importante tener tu Biblia. Si no entiendo algo, pues voy a tener que buscar la palabra en un diccionario o en un diccionario bíblico, o aquí a veces viene alguna nota. Si tengo mi Biblia grande, estas chiquitas no vienen, ¿no? Pero por eso será importante. A veces no se puede. A veces, pues no sé, vine al templo y quiero rezar, quiero hacer una lección, traigo tiempo, pues ni modo. La busco en el celular o en la hojita parroquial o en el misal, sí se puede. Pero lo mejor, si la voy a hacer o la quiero hacer de la mejor manera, es ir a la Biblia. Y ya, pues ese tema se dio en la introducción a la Biblia, pues una buena Biblia. Es decir, pues cómprate una buena Biblia de la que te regalaron, que la primera comunión, que viene mal impresa y que viene borrosa las letras y todo eso, pues a lo mejor no va a servir mucho, ¿eh? Entonces, una buena Biblia para poder leer el texto de la mejor manera. Y entonces, ahí en la página 23, ya viene la parte leer. Ya decíamos, ¿qué pregunta voy a responder donde dice leer? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pregunta dijimos? En el recuadro leer, ¿qué voy a responder? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Es muy importante tener clara esta pregunta, ¿qué dice el texto? No que entendí, no que creo que dice, o sea, no es con tus palabras, ¿verdad? ¿Cómo dices? No, sino ¿qué dice el texto? Entonces, tal cual el texto. O sea, si no lo tengo a la vista, pues sí voy a poner lo que más me acuerde, pero si lo tengo a la vista, voy a poner tal cual como dice el texto, ¿eh? Como en este salmo que decíamos, tu mujer como parra fecunda, así lo voy a poner, porque a lo mejor esta palabra, pues no me entiendo lo que sea y me va a dar mucho de qué hablar, pero si digo, no, pues como planta fecunda, ya a lo mejor se pierde, ¿cuál planta o qué? Entonces, hay que tratar siempre de respetar el texto tal cual es. Pero para poder escribir qué dice el texto, ¿yo voy a transcribir toda la parábola en este recuadro? No. O sea, ahí me van a hallar, más si la parábola de hijo pródigo, pues se me hace que se nos va a ir a media hora escribiendo. Entonces, no podemos nosotros escribir todo. Vamos a hacer ahí pues si traen su cuaderno o en alguna hoja, como esta parte para hacer este breve ejercicio. Normalmente si uno tiene su cuaderno, digamos que este es el espiral, y es que tiene espiral, y aquí está una hoja, y aquí está otra hoja. Normalmente así como cuando uno empieza, ahorita a lo mejor no, porque nos vamos a centrar solamente en el paso 1, ¿eh? Pero normalmente uno divide su cuaderno, ¿eh? Porque aquí voy a hacer la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Esta raya pues puede bajar más. No la necesito hacer o rayar, sino hasta que concluya, pues ya voy rayando. De tal forma que si yo abro mi cuaderno, tenga a la vista los 4 pasos en estas páginas. No voy a empezar el 1 aquí, el 2 de aquí, a la vuelta el 3 y el 4. Lo mejor o les recomiendo pues usar este método, ¿no? Que así en mi hoja izquierda tenga 1, 2, en la derecha 3 y 4 para los pasos. Ahorita pues todavía no lo vamos a hacer así, porque nos centraremos solamente en el paso 1. Entonces, ya sea que pues, en una página yo haga mis anotaciones de lo que significa el paso 1, o si quiero separar una de estas y
y a su tiempo, con la misma parábola del sembrador, iremos avanzando y ya lo van llenando. Entonces, ahí ustedes vean cómo en su cuaderno anotan, pueden ya tener esto y lo vamos llenando, aunque en otras páginas vayan haciendo anotaciones, porque hoy solamente vamos a ver esta parte de leer. Entonces, aquí es donde voy a yo escribir. Y por ejemplo, pues primero tengo que poner Marcos 4:2-9. Porque si no, a la hora de la hora no voy a saber de dónde lo saqué. Entonces, ahí en su Biblia, cada quien, vamos a leer en silencio cada quien, de una manera orante. Lo veremos más a detalle, pero sabemos que cuando vamos a hacer la lección, tenemos primero, siempre que vamos a abrir nuestra Biblia o a leer nuestra Biblia, pues a la Biblia nos acercamos con fe. No es así como que, voy a leer el Harry Potter, a ver qué cuenta, pues no. A la Biblia, el creyente se acerca con fe. Entonces, ese es el preámbulo. Y una vez que me acerco con fe, no es lo mismo decir, les voy a leer a los demás para que oigan, para que entiendan, a decir, pues voy a hacer una lectura bien, ¿verdad? Tratando de captar esta frase, o alguna frase, o algo que me inquieta, o algo que me hace vibrar, o algo como que me prendió el foco. Es decir, tengo que leer pausadamente, como entendiendo bien este rengloncito, y ya lo que me brinca, lo que me ilumina, lo que me llama la atención, eso es lo que vamos a tratar pues de plasmar. Entonces vamos a darnos, pues que serán unos 2-3 minutos para que cada quien lea ese texto así pausadamente. Marcos 4, versículo 2-9. Entonces cada quien en su Biblia leemos así con esa pausa.
Bien, ya leyeron todos, ¿no? Sí. Entonces, en ese primer recuadro, lección, ¿no? Lectura, vamos a responder a qué pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Entonces, vamos a escuchar 2 o 3 comentarios, así sin volver al texto. ¿Alguno de ustedes qué escribirías ahí en ese recuadro? Digo, a lo mejor tienes 3, 4 versículos que te llamaron la atención, nomás uno, ¿no? O algo, o sea, ¿qué escribirías tú? No se trata, dijimos, de transcribir la palabra, sino qué dice el texto, qué O escribirías sea, lo que le llame la atención. Pues primero lo de escuchen atentos, o sea, nos pide que estemos atentos a su palabra. Esa tenía como esa frasecita de escuchen atentos. Muy bien, está escuchando. Entonces, ahí sería buena esa. No es todo el versículo, no es una frase, una idea, o no es algo que me inventé. Ahí dice, ¿verdad? Escuchen. Escuchen con Entonces, atención. eso es. Ahí, ¿alguien más? ¿Qué más? Quien tenga oídos para oír, que lo oiga. Concluye con esta parte, ¿verdad? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Una más. Otras cayeron en tierra fértil. Otras cayeron en tierra fértil. Muy bien. Entonces, por ejemplo, con esas 3, a lo mejor a una sola persona se le ocurrieron, le llamó la atención esas 3, ¿verdad? Desde que empecé a leer, escucha, ¿no? Como que uno dice, a ver, pon atención, escucha lo que te voy a decir. Y luego sigue la de tierra fértil, ¿no? Esas semillas cayeron en tierra fértil. Y por último, Quien tenga oídos, tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, esas 3 cosas yo las voy a poner en ese recuadro. Solo esas 3. No vamos a poner más, porque esas son las que aquí salieron, ¿no? A lo mejor a ti te salieron otras 2, otras 3, o a lo mejor quieres escribir 10 renglones ahí, pues no, vamos a dejarlo así, vamos a empezar así sencillo. Esas 3 cosas se van a poner ahí en ese recuadro. ¿Qué dice el texto? Escuchen, o escuchen atentos, no sé en su Biblia. Escuchen con atención. Otra frase que dice que otras cayeron en tierra buena. Y por último, quien tenga oídos para oír, que oiga. Ahí donde viene, en la página 23 del manual, ahí viene el número 1 y dice leer. Y nos da, por ejemplo, unas preguntas, ¿verdad?, de ese texto, del sembrador. Si fuera otro texto, pues que Jesús enseñó a hablar a sus discípulos, el Padre, el Maestro, pues estas preguntas no quedan. Pero entonces yo leí el texto, ¿qué voy a escribir ahí? Pues aquella frase que me llamó la atención, esta palabra que desde que empezó el texto como que sentí que Dios me dijo escucha. Pero aquí nos da como unas preguntas para poder así como pensar, ¿qué te llamó la atención de la parábola? Ya, pues ahí cualquier cosa de lo que se dijo pudiera responder a esta pregunta. ¿Qué imágenes utiliza Jesús para la parábola? Por ejemplo, la tierra fértil. la semilla. Las semillas. La semilla, la tierra fértil, el terreno pedregoso. Los pájaros. Por ejemplo, yo podría decir, incluso no poner toda la frase de que unas semillas cayeron en terreno pedregoso. Solamente a lo mejor me llamó la atención terreno pedregoso, ¿no? Hace tiempo, allá en Tapalpas, íbamos a sembrar ahí una arbolito, una maceta, no sé qué, y traíamos pico y pala.
Pero pues cuando yo escuchaba terreno pedregoso me imaginaba pues unas piedritas, ¿no? Pero ya que le empezamos a dar ahí son unas piedronas y le das con el pico y no sale la piedra. Y le das para ver si se deshace y no se deshace. O sea, le tienes que hacer un buen hoyón para sacar la piedra y luego, porque si no, no entra el arbolito. Entonces ya dije, no, ya vi cuál es el terreno pedregoso. O sea, así, para sacar una sola piedra de buen tamaño, así. Entonces, yo pudiera decir, pues oye, ese terreno, ¿no? Donde no deja que entre, estorba, ¿no? Entonces, yo pudiera poner eso, terreno pedregoso, pero acá, por ejemplo, decían tierra fértil. Entonces, es cualquiera de estos puntos, ¿no? Como ya decían ahí, lo que se llevaron los árboles, o lo que quedó fuera del camino, así como decir, no pegué el 20. El sol y las que no. Sí, las que una vez que crecen, ¿no? Dice otra pregunta, ¿qué sucede con la semilla según la parábola? Una no crece por esta razón, otra sí crece por esta razón. Pues alguien pudo haber dicho eso, ¿no? La ahogaron los abrojos, o no sé cómo digan otros libros. Entonces yo pudiera poner, en vez de alguna de estas tres cosas, yo pudiera haber puesto en mi recuadro Los espinos la ahogaron. tal cual ahí como diga, ¿no? Sí, dice crecieron los abrojos y la ahogaron. Entonces yo pudiera poner esa idea, crecieron los abrojos y la ahogaron. Si respondiera a esta pregunta, ¿cuál es la actitud del sembrador? Pues se me hace que esta pregunta está sobrada porque ni siquiera nos dice la actitud del sembrador. O sea, dice salió el sembrador a sembrar, pero no dice una actitud. Es una acción, ¿no? Salió a sembrar, es una acción. Pues no nos dice una actitud, sin embargo, pues en otro texto pudiera ser, ¿verdad? Que Jesús lo miró con compasión, pues esa sí es una actitud. Pero ahí pues está como, a lo mejor la quisieron como, esta pregunta estaba en alguna guía y la pusieron ahí. ¿Qué tipos de tierra menciona? Pues ya, tierra fértil, ¿verdad? Ahí sí pusimos esta parábola. ¿Qué elementos amenazan las semillas? Ya decíamos, en este caso los abrojos, ¿verdad? ¿Qué actitud nos exige Jesús frente a esta parábola? Pues la tierra fértil. Pero estas preguntas no es que yo las tenga que analizar, que deja ver cuál pregunta respondo de esto. No, estas preguntas simplemente son así como para que yo me dé idea. Leí la parábola, ¿qué preguntas me puedo hacer? A ver, ¿cuál imagen viene? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué acciones hay? ¿Cuáles fueron las cosas que no dejaron? O sea, yo me puedo hacer muchas preguntas. Entonces pudiera decir como para poder discernir, ¿no? Ya Sí. lo que quiere el Señor de nosotros. Sí, estas preguntas están aquí para darnos una idea, o sea, como diciendo, a ver, si estás muy tapado, aquí están estas preguntas, ¿verdad? Pero pues no, o sea, tú solo hazte las preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí hizo crecer a la semilla? ¿Qué es lo que le estorbó a la semilla? ¿Qué significa que una semilla cayó a un costado, ¿no? Pero en este punto solamente es poner qué dice el texto. Algo que tenemos que evitar es acercarnos a la escritura con que ya me la sé. Es que esta palabra ya me la sé. Y luego hay otra parábola que dice que donde Jesús les explica, los discípulos dicen, oye, explícanos la parábola. Y dice Jesús que la parábola significa esto, que las semillas que cayeron significan esto. No, pues, hagan de cuenta que yo nunca he escuchado nada y apenas estoy leyendo este texto. Entonces tengo que quitarme ideas de lo que viene después. En este texto, por ejemplo, leímos desde el 2, dice, les enseñaba muchas cosas. ¿Quién les enseñaba? Ya sabemos nosotros, Jesús, pero ¿y si no supiéramos? Si fue Pedro el que les enseñaba. Entonces, en ese caso, mi texto es ahí, de 2 al 9, pero para saber yo quién les enseñaba, tengo que leer algo. Porque si estoy en una carta, o si estoy en el libro de Isaías, voy a decir, fue Isaías. No, a lo mejor era su primo, que le estaba enseñando.
Entonces, yo no tengo que suponer. En este caso, les enseñaba quién, Jesús. O sea, si yo nunca hubiera escuchado el texto, ¿quién les enseñaba? Ahora, entonces, ya sé yo que es Jesús. Ya sé que viene una parábola donde Jesús explica lo que significa. Tengo que quitarme eso. O si ayer la dijo el Padre, ¿verdad? El Padre dijo, no, tengo que quitarme, porque yo tengo que sacar lo mío. Yo tengo que dejar que la palabra me ilumine a mí, despierte en mi alma, entre en esa tierra. Entonces tengo que, eso es difícil, ¿verdad? Es como la tarea del hermeneuta, el que estudia un texto bíblico, para ver qué significa, de dónde viene esta palabra, quién escribió, cuándo. Tiene que quitarse todos esos prejuicios de que, dicen que a Jerónimo, no, pues, si es cierto o no es cierto, yo tengo que investigar. Entonces, tengo que quitarme todo, que si el Papa dijo, que si el Padre dijo ayer, que lo que sea. Hagan de cuenta que me estoy acercando, como diría Santo Tomás, estampando la raza, con un pizarrón limpio, ¿sí? No tiene nada. No sé qué sigue, no sé qué hay antes, no sé. Yo tengo que acercarme así con un pizarrón plano. Como resetearlo. ¿Sí? Si no me va a salir. O sea, ya de una vez les aviso. Si ya voy así como que, sí, ya me la sé, el Padre dijo esto. No va a jalar. Y que un texto te puede decir o hacer una reflexión. Por ejemplo, cuando me ha pasado, una vez lees algún texto de la Biblia y te reflexionas algo y puede pasar un año y vuelves a leer ese mismo y o sea, no miras otra cosa que te mostró Dios que tú no viste el año anterior, porque a mí me ha pasado que leo lo mismo y hago otro tipo o sea, descubro otra cosa. Sí, exactamente. O sea, incluso si hoy hago esta lección y en un mes la hago otra vez, va a poner lo mismo. Yo me acuerdo que dijeron aquí que la tierra buena, yo me acuerdo que dijeron aquí lo de, pues ahí le relleno para acabar pronto. No. Y la palabra de Dios nunca se agota. Fuente inagotable de vida. Y es por lo que estamos pasando también, o sea, lo que nos dice la palabra es, O sea, hoy estoy no. viviendo esto y después tengo otra situación, leo la misma palabra y dependiendo de lo que yo traiga, o sea, mi situación, yo la puedo enfocar pues a lo que el Señor me quiere decir. Sí, es sabiendo, o sea, es lo que les decía alguna vez, a lo mejor yo estoy bien contento, ¿verdad? Y digo, voy a leer, ahorita voy a reflexionar y acá Dios me va a aplaudir y a lo mejor no, me dio una torón, no andas bien. Y ya, pues, ni modo. O sea, no depende tanto tampoco de la actitud con la que me acerque, sino debo de abrirme precisamente a lo que Dios me quiere decir, sea lo que sea. O a lo mejor yo estoy bien arrepentido y a ver, que el Señor me ilumine para que me regañe o algo y a lo mejor me está diciendo, pues da gracias porque estás vivo, esto, lo otro. Pues no sabemos. Entonces tengo que acercarme así, como sin poner de mis actitudes, de mis conocimientos, así, como pizarra en blanco. Y entonces estas preguntas, ahí están. Por último, aquí en esta página 23, esto pudiéramos decir que no es necesario, pero nos puede ayudar. Si yo tengo algún comentario bíblico, o busco en internet algún comentario, o se me vino a la mente alguna idea del Papa, o de una homilía, o de no sé qué, es decir, puede ser algo que refuerce, o lo que decíamos ahorita, el salmo que dice como parra fecunda, ¿no? Y a lo mejor yo no sabía que era una parra, pero el Padre ya explicó, ¿no? A lo mejor un niño, un joven, no sé. Entonces esta imagen, la parra es este fruto y así se ve. Pues esta idea que dijimos, la parra cuando ya está en su punto se ve así, aterciopelada, las uvas deliciosas. Pues esta idea a lo mejor me puede servir después. No es que yo voy a agarrar esta idea, como el Padre dijo, voy a agarrar esta idea, ¿no? Pero a lo mejor me puede servir. Entonces aquí viene, dice esta parte abajo, para profundizar. Jesús enseña por medio de parábolas. Entonces es un texto que nos puede ayudar a alguna idea. No la tengo que escribir, no la tengo
pero es como un texto de refuerzo, ¿no? O decíamos, si yo escribo ahí, le dio un talento, y entonces yo tengo que, ay, ¿qué es eso de talento? Entonces yo investigo, a ver qué es un talento en la Biblia, es una nota de, ya sé. Entonces, yo voy a escribir solo lo que dice el texto, pero si necesito algo para reforzar lo que dice el texto, pues puedo ir, ¿verdad? Un comentario de Santo Tomás, un comentario de San Jerónimo, a lo mejor una reflexión, alguna homilía, a lo mejor la definición de lo que es talento, lo tengo que buscar. Entonces, si no tengo dudas, si voy así simplemente a hacer mi oración personal, lo que sea, basta con esto, ¿no? Ya esta parte me llamó la atención, esta imagen de la tierra, esta imagen, y ya. Pero si no sé qué es un talento, pero si, pues no sé, yo me acuerdo que el Papa una vez hizo una homilía de esto, había una idea por ahí, pues la busco, ¿verdad? Que cuando vino no sé qué padre que dijo esto acá, pues una idea a lo mejor me puede servir. No voy a ir a meditar esa idea, no voy a ir detrás de aquella frase, no, pero me puede servir. Entonces aquí viene como este párrafo, ¿verdad? Por decir, si yo no sé ni siquiera qué es una parábola, y estudia esta parábola del sembrador. Las parábolas son un modo de hablar popular que se vale de imágenes sencillas para referirse a aspectos profundos del misterio del Dios y del reino. Es un relato breve tomado como punto de partida hechos de la vida cotidiana. Describe figuradamente un suceso con la intención de provocar una respuesta en los oyentes y de transmitir una verdad o una enseñanza moral. Aunque la parábola no es desconocida en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento, y más concretamente en los Evangelios sinópticos, donde logra su máxima difusión y expresividad, pues fue uno de los medios privilegiados de la enseñanza de Jesús. A través de las parábolas, Jesús anunció la llegada del reino de Dios y expresó cuáles eran los rasgos característicos de este reino que él anunciaba. De hecho, muchas de ellas comienzan con la expresión sucede con el reino de Dios, lo que con. Por eso las parábolas son un camino excelente para conocer el mensaje central de la predicación de Jesús. Por ejemplo, yo de todo este texto resaltaría que son una expresión de lo que sucede con el reino de Dios, ¿verdad? De hecho, muchas comienzan, el reino de Dios se parece a. Entonces el mensaje, aquí voy a agregar un comentario. La parábola del sembrador, su tema es el reino de Dios. Y la explicación de la parábola del sembrador, que viene en otra sección, su tema no es el reino de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, no van en la misma línea. Es un texto posterior que pone el acento en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es esto, ¿no? La enseñanza, lo que Dios dice. El reino de Dios es un término más amplio. Y la parábola de lo que se trata es del reino de Dios, no de la palabra de Dios. La explicación pues, se aterriza en un aspecto del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio. Entonces, este parrafito que yo leí, al menos me deja claro esto, ¿no? Las parábolas nos hablan del reino de Dios. Si yo tenía la idea de que la explicación, la semilla es la palabra de Dios que entró en el... ya sé. Este textito me va a ayudar a decir, a ver, no solo es la palabra de Dios, es el reino de Dios. ¿Cómo estoy recibiendo yo el reino de Dios? El mensaje, la gracia, la conversión, la salvación. Si yo quiero ser esa tierra buena, ¿qué significa para mí recibir el reino de Dios como tierra buena? Entonces el tema de las parábolas, incluso Mateo pone todas las parábolas como la sección de las... Son 10 parábolas, en el 8 y 9. Entonces son secciones distintas. Entonces el tema es el reino de Dios. Ya este parrafito, o esta enseñanza que yo les acabo de decir, ¿no? La parábola habla del reino de Dios, la explicación de la parábola habla de la palabra de Dios. El término reino de Dios es mucho más amplio.
repito, o esto que yo acabo de decir, pues en lo siguiente nos va a ayudar. No me tengo que enfocar yo en que la semilla es la palabra, sino que la parábola nos habla del reino de Dios. La gracia, el pecado, la salvación, la oración, ¿no? La conversión, todo eso que implica el reino de Dios. Entonces, por eso, si yo quiero hacer una lección un poco más elaborada, que me sirva para más tiempo, o que, no sé, pues en unos ejercicios espirituales, o porque voy a compartir después una temática, una reflexión, me puedo apoyar de algunos elementos, pero no lo voy a escribir. Porque el paso uno solamente es qué dice el texto. Sin embargo, para lo demás me va a ayudar a no desviarme, a tener un poquito una idea clara, a definir qué es esta palabra. Entonces, hay elementos que nos pueden ayudar. Entonces, dejamos ahí, lo vamos a continuar. Tengan ahí pues, sus cuadernitos, su anotación, lo que sea. Entonces, en la lectura solamente va eso. Si yo, por ejemplo, no quiero que se me olvide lo que acaba de decir el Padre del Reino de Dios, lo anoto como un apéndice, para que no se me olvide, pues porque va a pasar una semana o dos o más. No sabemos. Pues puedo hacer una anotación ahí como apéndice. No es parte de mi punto 1, de mi recuadro 1, porque no es lo que acabas de decir, pues no es bíblico, ¿no? Una explicación ya. Entonces lo puedo anotar ahí como apéndice para que no se me olvide, pero mi paso 1 solamente es qué dice el texto, tal cual como está en la escritura. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces hay que aprenderse las preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo a Dios? ¿Y qué voy a hacer? 4. Entonces, esas sí hay que aprendérselas. Probablemente vienen en el examen. Sí, ahí tengo algunas. Señor, con ustedes. La bendición de Dios, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.